Reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó de los riesgos que hay en Colombia contra los periodistas y la estigmatización que reciben por parte del gobierno nacional. Juan Pablo Contreras, ¿qué dice este documento? Malú, ¿qué tal? Muy buenas noches. La Relatoría Especial que estudia puntualmente el caso de Colombia alertó sobre graves denuncias de asesinatos, atentados y amenazas contra periodistas en Colombia, especialmente en territorios donde persiste el conflicto armado. Dicen que el oficio del periodismo es una labor de alto riesgo y que observan con preocupación cómo esto se va convirtiendo en una de las formas más extremas de censura. Pero otro punto que llama la atención en este informe es que la CIDH alerta sobre una estigmatización sostenida y baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y procesos deliberativos. Aseguran que los reportes recibidos confirman la existencia de un patrón de estigmatización contra los medios de comunicación que informan sobre asuntos de interés público o que cuestionan la gestión gubernamental. La CIDH expone puntualmente el caso de Noticias Caracol y la investigación publicada en noviembre de 2025 sobre presuntos vínculos entre los jefes de la disidencia de Calarcá y altos funcionarios del Estado. La comisión dice que en ese momento el presidente Gustavo Petro cuestionó la labor de ese noticiero, calificándola de falsa y de cometer varios errores. Dice la Relatoría Especial que así como este caso, se han registrado otras declaraciones del presidente de la República que han sido interpretadas por algunos sectores como una posible amenaza de censura. La CIDH precisa que este comportamiento estaría fomentando un entorno permisivo frente a la violencia contra la prensa y que contribuyen al deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país, Malú. Juan Pablo, gracias. Por otro lado, y en otras noticias, el gobierno emitió hoy el decreto que ordena a los fondos privados de pensiones pasar 25 millones de pesos a Colpensiones. La decisión se dio justo cuando en Cartagena se realiza el Congreso de Asofondos. El Congreso de los Fondos Privados de Pensiones fue sorprendido con el decreto del gobierno que ordena pasar 25 billones de pesos de esos fondos a Colpensiones en menos de un mes. Como no existe fondo en el Banco de la República, como aquí lo dijo el señor gerente del banco, la ley 100 que está vigente en su artículo 13 dice que no puede la gente estar en dos sistemas pensionales. En consecuencia, ese grupo de personas que se pasó a Colpensiones tiene que estar en Colpensiones con sus recursos. Una medida que para Asofondos pone en riesgo el pago pensional. Colombianos, este es el único ahorro con que contamos para garantizar las pensiones en el futuro. Si no lo gastamos en el corto plazo, no vamos a tener con qué pagar esas pensiones. Y cuando digo no vamos a tener, no es los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones, por supuesto, asumiremos la responsabilidad con los afiliados y con los ahorros que nosotros administramos. Me refiero al régimen público. La decisión del gobierno generó preocupación entre pensionados. Sin embargo, los expertos explican que no se verán afectados, pues la medida solo establece quién administra el dinero. ¿Por qué? Porque la pensión tiene una protección constitucional. Y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, también participó de la jornada y el público lo recibió y lo despidió con una fuerte ovación, a lo que el gerente Villar lo calificó como un respaldo a la institucionalidad. Terminó el Banco de la República dándole más utilidades al gobierno de lo que le dio Ecopetrol. Y eso es una paradoja en un país donde el gobierno se la pasa diciendo que tenemos que volver a una economía productiva y no una economía especulativa. El gerente Villar también explicó que el aumento del déficit fiscal del salario mínimo frenó la caída de la inflación, alejándola de la meta del 3%. El Ministerio de Salud dejó en firme la resolución que excluye a 117 procedimientos de plan obligatorio de salud, entre los que se encuentran medicamentos para el dolor crónico, la artritis y algunas terapias alternativas. A partir de ahora, los pacientes con dolor crónico, especialmente aquellos con afectaciones del sistema nervioso, dejarán de recibir fórmulas médicas de acetaminofén con codeína y acetaminofén con hidrocodona. A esta medida se suma la diacereína, utilizada en el tratamiento para la forma más común de artritis. En adelante, quienes requieran este tratamiento deberán asumir la compra. Procedimientos como la fecundación in vitro, la inseminación artificial, que pueden costar entre 25 y 30 millones de pesos, siguen sin cobertura. Aún así, la demanda no deja de crecer. La tasa global de fecundidad
pasó del recambio poblacional que era 2.1 a 1.7 y eso significa que cada vez más mujeres y más parejas están necesitando tratamientos de reproducción asistida para lograr sus futuros embarazos. Se mantienen por fuera los procedimientos estéticos como rinoplastias, liposucciones o mamoplastias. Sin embargo, los especialistas recuerdan que por orden de la Corte, las EPS están obligadas a cubrir la cirugía plástica cuando tenga fines reconstructivos o funcionales. No queremos robarnos recursos del sistema para este tipo de procedimientos, pero sí hace parte de todo el conjunto de la reconstrucción para mejorar la calidad de vida de ese ser humano. Considero que podemos, a través de la interpretación de la norma, lograr que se sigan el final del proceso reconstructivo de ese paciente. Productos de uso personal como papel higiénico, toallas húmedas o gel antibacterial también están fuera de la asignación del sistema. A esto se suman terapias alternativas como la aromaterapia, la ozonoterapia y suplementos dietarios o vitamínicos que tampoco serán cubiertos. Participa por entradas a los partidos del Combinado Nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Pide y usa tu tarjeta de crédito Banco de Occidente. Tienes que tenerla. Hora de los indicadores económicos. Víctor, comencemos con noticias sobre las dificultades fiscales del país. Malú, muy buenas noches. Y es que durante el Congreso de Asofondos, el presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que el próximo gobierno tendría que hacer un muy fuerte ajuste en las finanzas públicas de 4 puntos del PIB ante la crisis fiscal, o si no, Colombia corre el riesgo de incumplir con el pago de sus deudas, lo que se conoce como default. La situación, por lo tanto, es muy difícil, so pena de entrar en un camino de, si no se hiciera, en un camino de inestabilidad, insostenibilidad de la deuda que conduce, pues, digamos, a una situación de default o quiebra si no se logra ese ajuste. En más información, Ecopetrol adelanta acciones para quedarse con una participación de hasta el 51% en una empresa con operaciones en Brasil que se llama Brava Energía, con operaciones en petróleo y gas, tanto en tierra como en aguas profundas. En más noticias, tras la salida de Carlos Mario Giraldo, los almacenes Éxito designaron como nuevo gerente general de la compañía a Juan Lucas Vega, quien se venía desempeñando como vicepresidente inmobiliario. Sigue cayendo el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.560 pesos con 62 centavos y sigue subiendo con fuerza el petróleo Brent, hoy ya supera los $105 por barril. También subió el café, precio de referencia para mañana 2.285.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. Y la Comisión de Investigación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC, arrojó los primeros hallazgos tras un mes del accidente aéreo del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo. Aunque no es concluyente y siguen sin revelar las causas, dice la FAC que el avión despegó con normalidad y que 4 segundos después impactó 3 árboles que le dejaron graves daños a los motores y después cayó a tierra. El informe desmiente que el avión fuera una chatarra o estuviera obsoleto. El despegue transcurrió de forma normal hasta el momento en que la aeronave impacta los árboles. Posterior a ese impacto, como ya les conté, viene la pérdida de potencia en 2 de sus motores y los problemas de potencia para mantener la altitud y adicionalmente de control. Previo a eso no hay ningún reporte de algún tipo de falla o anomalía en la operación del avión. Un teniente del ejército fue condenado por la muerte de un campesino con discapacidad cognitiva que fue torturado en una base militar en Antioquia el año pasado. El oficial aceptó que a pesar de conocer lo que ocurrió, no denunció. Pido perdón sincero ante los padres, hijos y hermanos de la víctima, esperando que mi aceptación de cargos les brinde la paz de saber que hubo un reconocimiento de responsabilidad y que mi condena sirva como mensaje que el silencio también tiene consecuencias. Este es el arrepentimiento del teniente Leider Ortiz, quien admitió su responsabilidad por omisión en la tortura que terminó en la muerte de este joven campesino de 26 años con discapacidad cognitiva en hechos ocurridos en la base militar Antorcha, ubicada en el municipio de Frontino, en Antioquia, en octubre del 2025. El teniente estaba al mando del grupo que torturó al joven y no denunció los hechos. Renuncio a la confrontación de pruebas, que no quiero controvertir el dolor de las víctimas.
Prefiero asumir mi responsabilidad por omisión y por el cargo que ostentaba. Elijo la reflexión en que aquel momento que me alejé del mando, de proteger la vida, y el compromiso lo asumo de honrar a aquella persona a través de la verdad. El homicidio ocurrió cuando la víctima, Sneider López Manco, se desplazaba desde el casco urbano de Frontino hasta la base militar Antorcha, que queda en zona boscosa. Los uniformados lo retuvieron, lo ingresaron a la base y lo golpearon intensamente mientras lo interrogaban. Habría sido tal el exceso del uso de la fuerza de los uniformados que le causaron la muerte. El fiscal del caso narró los vejámenes a los que fue sometido el joven. Lo ingresaron a la base militar, donde lo obligaron a desvestirse, dejándolo en ropa interior. Luego procedieron a interrogarlo y en la medida que no recibía respuestas coherentes por parte de este ciudadano, debido a su discapacidad cognitiva, lo sometieron a una serie de tratos crueles, degradantes e inhumanos durante aproximadamente 5 horas. El teniente fue condenado a 20 años de prisión. Los otros 8 militares no aceptaron cargos, pero permanecen detenidos. Hola, en Noticias del Mundo hoy, el presidente Donald Trump recibió a negociadores del Líbano e Israel en la Casa Blanca en medio de la guerra en Medio Oriente. Trump informó de la extensión del cese al fuego por 3 semanas entre Israel y el Líbano, aunque se han presentado ataques en las últimas horas. En cuanto a un acuerdo con Irán, el mandatario aseguró que no tiene afán, que quiere lograr un buen acuerdo. Hoy, tanto Estados Unidos como Irán publicaron videos de incautaciones de buques. En México hay conmoción por el asesinato de una ex reina de belleza. La principal sospechosa es su suegra. Carolina Flores, de 27 años, murió la noche del miércoles 15 de abril en un apartamento en una exclusiva zona de Ciudad de México. Al parecer, su suegra le dispara en repetidas ocasiones, como se puede escuchar en el video. Y momentos después llega su pareja. Él hace la denuncia el día después, un crimen del que hoy hay más preguntas que respuestas. Unos 170 incendios en los estados de Georgia y Florida en Estados Unidos dejan medio centenar de viviendas afectadas y cientos de evacuaciones. Hoy las llamas amenazan una gran zona limítrofe entre ambos estados debido a la sequía prolongada, la baja humedad y los fuertes vientos. Más de 49 viviendas quedaron destruidas en Georgia y amenaza a 1 millar de hogares más. El gobernador del estado, Brian Kemp, declaró el estado de emergencia en 91 condados. Andreina, y el senador colombo estadounidense Bernie Moreno hará parte de la misión oficial de Estados Unidos que observará las elecciones del 31 de mayo en Colombia. Moreno le confirmó a Noticias Caracol que llegará al país el viernes 29 de mayo. El senador sostiene que su presencia ni la de los observadores se da porque haya desconfianza en el sistema electoral colombiano, sino para verificar de cerca que en efecto haya elecciones justas y libres. Obviamente Colombia es importantísimo para los Estados Unidos y para los Estados Unidos es importante saber que las elecciones, mire, desde el año pasado estoy diciendo lo mismo, que las elecciones tienen que estar libres, seguras, que todo el pueblo esté confidente que los resultados son lo que toca. Mire, lo que digo es que las elecciones del Congreso lo fueron muy bien. Tenemos que acordarnos de eso. Eso es algo que nos hace pensar que están en un sitio bueno, pero vamos a ir para observar y de pronto vienen otros senadores conmigo. Y esta tarde la selección colombiana de porrismo dejó en lo más alto el nombre de nuestro país al coronarse como el equipo campeón mundial de esta disciplina. Cantando a todo pulmón el himno nacional. Así celebró el Team Colombia, integrado por 23 niñas, adolescentes y un joven, su participación en el Campeonato Mundial de Porrismo en Estados Unidos. El orgullo de los deportistas, de sus familias y del entrenador no era para menos. Se impusieron ante más de 116 delegaciones de todo el mundo. Pues es un sueño hecho realidad, es representar al país. Es un esfuerzo de todo, de papás, un esfuerzo económico muy grande, de entrenamientos, de trasnoches, de concentraciones. Ellas están demasiado felices. Antes de iniciar la presentación, calentaron a ritmo de salsa. Luego, la concentración. E inició la presentación definitiva con algunos segundos de animación, cargados de patriotismo.
Luego la rutina que ensayaron durante meses se desplegó con precisión. La gimnasia, acrobacias y figuras perfectamente coordinadas en apenas unos minutos que condensaron todo el esfuerzo de su preparación. Yo la verdad muy orgullosa de llevar este hermoso país en mi pecho y poder decir que lo representamos de la mejor manera posible. Llegó el momento de la premiación y nuestro país se coronó como campeón y subcampeón del certamen, y el himno nacional sonó con fuerza gracias a estos deportistas que dejaron en alto el nombre de nuestro país.